Aquí comienza Ágora. Todos los lunes a las 8:30 de la tarde y en redifusión los martes a la 1 del mediodía. Ágora, una experiencia de equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Los mejores contenidos y especialistas en salud natural y holística. Aromas, plantas, amor y mucho más. El mejor camino para descubrir la mejor versión de ti mismo. Un programa para hacer que te quieras, dirigido y presentado por Maika Menacho, producido por Javier Mauri y realizado por Loli Guerra. Hola, bienvenidos a todos nuestros oyentes de Ágora, del programa Ágora en Radio Mairena en el 107.4 de la FM sevillana. Y bienvenido también a nuestro querido productor Javier Mauri. ¿Cómo estás, Javier? Hola, pues muy buenos días, Mike. Mike, encantado de volver a estar en otro programa de Ágora. ¿Sabes, Javier? Hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, que es la geometría sagrada. Y me apasiona porque es algo que está tanto en el universo, tanto en la naturaleza como en nosotros mismos. Y hoy tenemos un invitado muy especial, igual que todos nuestros invitados, que nos va a hablar acerca de este tema, que se llama Antonio Blasco. Si quieres, preséntalo tú, porque tiene un currículum súper amplio, así que no me quiero dejar nada. Preséntalo tú. Pues la verdad es que sí. Antonio Blasco es profesor de geometría sagrada, estudió esta disciplina con Dominique Susani. Este ha sido alumno, a su vez, de Henri Ticandon, padre de la geobiología francesa, y asimismo alumno de Ramón Montesí, ingeniero del CERN en Suiza y el heredero espiritual de Jean de Lefoy y Raúl Berger, heredero de los conocimientos de los maestros de obra Campañones. Sus investigaciones orientadas hacia la geometría de los maestros de obra le han permitido desvelar una coherencia real en cuanto a los conceptos arquitectónicos de los edificios antiguos, profanos y sagrados, realizando estudios de edificios visigodos, romanos, árabes, románicos y góticos, entre otros. Ha realizado trabajos modernos con geometría sagrada en Zaragoza, participando en la creación del Parque de Rocas situado en la Alfranca, en Zaragoza. También se realizó un trabajo de armonización, sobre todo el Anillo Verde zaragozano, construcción de una plaza con su fuente en La Rioja, y también ha realizado armonizaciones en viviendas, casas de campo, así como mandalas personales, logotipos y publicidad. Así es. Pues nada, vamos a dar la bienvenida a Antonio. Antonio Blasco, buenos días, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, muy bien, muy bien. Bueno, nosotros, tú y yo conocemos perfectamente el Jardín de Rocas de la Alfranca. Es un lugar que, bueno, es súper maravilloso, pues eso, como un juego de la oca, como el mismísimo juego de la oca, donde vas caminando y hay diferentes lugares. Y yo invito a todo el mundo que no lo conozca a que venga de fuera de Zaragoza, ahora que se puede viajar un poquillo más, a que los que están aquí vayan a visitarlo, porque la verdad es que es un lugar súper bonito, donde además puedes sentir cosas muy chulas que ahora pues empezaremos a comentar un poquito. Bueno, Antonio, lo primero que vamos a preguntar es ¿qué es la geometría sagrada? Para que nuestros oyentes puedan situarse un poquito. Cuéntanos. Bueno, pues la geometría sagrada, más bien habría que llamarle geometría natural, porque está en la naturaleza. Entonces, la palabra geometría, geo es tierra y metría es medida. Entonces, la palabra geometría significa la medición de la tierra. Cada lugar tiene unas características, tiene unas medidas y unas proporciones que a través de la geometría vamos a organizar atrayendo las energías cósmicas que están ordenadas
y vamos a armonizar las energías telúricas de la Tierra que están desorganizadas. A través de unas medidas y unas proporciones vamos a conseguir que la Tierra sea biótica para la vida y para el avance espiritual de las personas. Ajá. Sí, Javier, ¿quieres hacer alguna preguntita? sí, las pocas pinceladas que acabas de dar acaban de ser suficientes para tener un concepto perfectamente claro de lo que es la geometría natural. Y la verdad es que lo que tú has definido es todo lo contrario a cómo se construye actualmente. O sea, no tenemos en cuenta, no es que no tengamos en cuenta eso, es que hacemos justamente lo contrario. Madre mía. Efectivamente. Cuál es el origen de la geometría natural? Bueno, pues el hombre antiguamente vivía con la naturaleza, entonces era mucho más sensitivo que actualmente. El hombre poco a poco se fue dando cuenta que había unos cambios rítmicos de vibración a lo largo del día. Se daban cuenta que el sol no salía por el mismo sitio todos los días, cada día iba avanzando un poquito y a su vez la vibración del lugar iba cambiando con esa salida del sol cada día diferente. A través de las sombras, por ejemplo, también notaban que había un cambio de vibración. Y poco a poco fueron utilizando los árboles, los menires, iban colocando menires, creando sombras y viendo cómo iba cambiando la vibración y lo adecuaban para hacer biótico su lugar y que se generara la vida en ese lugar natural. Los menires, te refieres a las piedras, ¿no? A esas piedras que parecen, Sí, claro. que parecen como si fuera acupuntura en la tierra, como si fueran puestos en diferentes sitios como haciéndole acupuntura a la tierra. Digo, no sé, yo no entiendo. Sí, claro. Donde hay un punto de energía telúrica, a lo mejor es malo para vivir. Entonces se puede colocar un menhir. Los menhires tienen microcristales de cuarzo. La Tierra tiene una tensión eléctrica. Entonces, al poner el menhir en un lugar con mucho peso, por eso son de piedra, al poner un menhir en un lugar y rotarlo, se ejerce una presión y los cristales de cuarzo empiezan a vibrar. Se polarizan, que eso es la piezoelectricidad. Va pasando la corriente eléctrica por los cristales de cuarzo, la piedra vibra y empieza a armonizar todo lo que hay alrededor. Por eso hay lugares, perdona, sí, que te he No, interrumpido. contra más grande es el menhir, más campo va a abarcar. Y aquí, antes de seguir, me gustaría hacerte una pregunta personal. ¿Tú crees, por ejemplo, se me acaba de ocurrir, igual es una tontería, ¿tú crees que las pirámides egipcias, por ejemplo, podrían ser como si fuesen esos menhir, pero gigantescos en este lugar, puestos de alguna manera para que el campo de alrededor fuera con una vibración diferente? Efectivamente, claro, pero es mucho más complejo, porque ya tienen una geometría. Te cuenta que una pirámide tiene una base cuadrada, ya tenemos un cuadrado. Si calculamos el círculo de perimetría de ese cuadrado, nos va a dar la altura de la pirámide de Keops, por ejemplo. La de Keops, la altura de la pirámide es el círculo de perimetría. Hablamos de 3 dimensiones. Realmente no es un cuadrado, es un cubo. Si calculamos el círculo de... Claro, si calculamos el círculo de perimetría, que sería una esfera, nos está dando la altura de la pirámide. Al hacerlo de esa manera, esa pirámide
lo que pasa dentro no sale al exterior. Es una pirámide de interiorización. Entonces, Vale. ahí no puede entrar una mala energía ni salir lo que hay dentro. Wow, esto tendremos ya un programa más adelante acerca de todo esto de las pirámides. Eso es Porque, complejo. vamos, es más complejo. Bueno, por ejemplo, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, las proporciones y la vibración? Que creo que nos has dado un poquito una pincelada, pero ¿qué es lo que tiene que ver, por ejemplo, las proporciones y la vibración? Yo, por ejemplo, tú lo sabes, que me conoces, soy una persona muy sensitiva y hay veces que voy a un sitio y tú me has visto que de repente digo, uff, que no me puedo quedar aquí, que me pongo malísima, no sé qué me pasa y me pongo malísima. Y en otros sitios de repente dices, me estaría aquí, que parece que vuelas. ¿Hay algo que ver con eso, las proporciones y la vibración? Sí, claro. Las proporciones las da la salida del Sol. La Tierra es más o menos redonda, es como una patata, pero bueno, es redonda. Entonces está inclinada 33 grados, que está inclinada hacia la estrella polar. El centro de la Tierra y la estrella polar están conectados, por eso es el norte geográfico, y el Sol, en la salida del Sol, en el solsticio de verano, si pusiéramos una pica de 1 metro, por ejemplo, de longitud, el día 21 de junio, el azimut del Sol, que nos haría una sombra en esa pica, y si trazáramos un círculo alrededor de la pica y marcáramos la sombra, tendríamos un punto. Con el eje este-oeste, trasladaríamos esa medida hacia encima del eje este, encima del eje oeste y debajo del eje oeste. Entonces tendríamos un rectángulo. Entonces ese rectángulo nos está dando una proporción. Por ejemplo, aquí en Zaragoza es 1,56. 1,59, perdón. Esa proporción es la proporción del lugar. Si pusiéramos peso en las 4 esquinas, veríamos que hay un cambio vibratorio. Nos poníamos fuera del rectángulo, entraríamos dentro y notaríamos que hay un cambio de vibración. Sí, Entonces, esto lo hemos hecho en algún viaje que hemos realizado contigo con más gente, en excursiones, en algunos lugares, has realizado esto y la verdad es que se nota. claro. Vamos, yo lo noto. Sigue, que te Sí. interrumpo. No. Lo primero que habría que calcular sería el norte geográfico, que es muy importante, que es el que apunta a la estrella polar. Es por donde entra la información a la Tierra. Recibimos la información desde el norte. Entonces, los romanos, por ejemplo, le llamaban el cardo. El cardo era el eje norte-sur y el decumanus era el eje este-oeste. Entonces, haciendo esa cruz y haciendo el rectángulo solsticial, que se llama, marcando las salidas y las puestas del solsticio, vamos a tener un cambio de vibración, que todo lo que esté dentro está armonizado. Dentro de ese rectángulo se forman los 4 elementos: fuego, agua, tierra y aire. Y en el centro se forma una cruz. La cruz del centro, ahí se genera el círculo, el elemento del éter. Se crea un vórtice de energía que es ascendente, y otro vórtice de energía que es descendente, que baja del cosmos. Y entonces ese está vinculado al éter. Y es el lugar donde te encuentras en ese momento súper maravillosamente bien, porque yo lo he experimentado. Sí, pero depende, porque si, por ejemplo, tú tienes un bloqueo energético en la vejiga, pues te tendrías que colocar en el agua para ir solventando ese problema. Ah, mira.
Esto no lo sabía yo. Fíjate. Muy bien, muy bien. Entonces, antiguamente todos los edificios antiguos están construidos en esa base, todos. Ajá. Por ejemplo, una iglesia románica es un rectángulo y luego tiene el ábside. Ese rectángulo tiene unas medidas que dividimos un lado por el otro y nos va a dar una proporción. Por eso se dice mucho que antes trabajaban el número de oro, que es 1,618, pero no es así. Primero, para que un edificio esté armonizado, tiene que tener ese rectángulo del lugar que marca las salidas y las puestas de sol en los solsticios. Nos va a dar una proporción, por ejemplo, aquí en Zaragoza es 1,59, y luego se puede trabajar el número de oro. Pero la principal proporción es la que nos marca el Sol en cada latitud del planeta. Porque en cada latitud del planeta el Sol no sale por el mismo sitio. Y Javier, querías tú preguntarle a Antonio sobre algo más, ¿verdad? Que me comentaste. Sí, yo te voy a hacer dos preguntas, Antonio, al hilo de lo que has estado comentando. Voy a intentar a ver si puedo compartir una pantalla de una fotografía que tengo aquí para que me des tu opinión. No sé si lo estamos viendo, es el Stonehead en el condado de Westside en Inglaterra. Antonio, este sería un ejemplo de estos dólmenes, estos son dólmenes que aún hoy en día desconocemos la razón de por qué están ahí. ¿Sería una aplicación de los antiguos para controlar esa energía telúrica? Claro, por supuesto, sí. Si lo veis desde arriba, en planta, está inscrito en el círculo el rectángulo solsticial que estoy hablando. Está marcando la salida del sol en el solsticio de verano, la salida del sol en el solsticio de invierno y la puesta del sol en el solsticio de invierno y la del verano. Ese rectángulo, hay 4 piedras en Stonehenge que está marcando ese rectángulo solsticial. Y luego ese círculo, esos círculos que hace de piedras, nos están marcando qué tipo de energía están trabajando. Están los 5 elementos, luego está el círculo de cuadratura, está el círculo de perimetría. A través de ese rectángulo se genera un cuadrado y con ese cuadrado se calculan los círculos para trabajar las energías que queramos. Fíjate, o sea, no está puesto ahí al azar, sino que es un estudio casi matemático por supuesto. de lo que es el tema. Y una segunda pregunta, Antonio, ¿qué relaciones o qué semejanza hay entre la geometría natural, me gusta mucho ese término, geometría natural, y el Feng Shui chino? Bueno, el Feng Shui chino trabaja las energías horizontales. Y la geometría natural trabaja las energías verticales. Es un complejo de todo, pero el Feng Shui chino no trabaja las energías verticales. La geometría, nosotros estamos entre la tierra y el cielo. Entonces, ¿cómo podemos trabajar eso? Con los pies en la tierra que tenemos, a través de la geometría, llamamos a las energías cósmicas que armonizan la Tierra. Pero para eso hay que hacer unos trazados geométricos para que se distribuya. Son trazados geométricos que realmente están latentes. Lo que hacemos es activarlos a través de piedras, por lo que he comentado antes, que llevan microcristales de cuarzo y que vibran. Fíjate que la importancia que creo que se ha perdido y en todos los programas lo vamos repitiendo una y otra vez, ¿verdad, Javier? Que cómo se ha perdido todo lo que es antiguo, que creemos que aquello ya no tiene
como si dijéramos que ya no tiene valor, cómo se ha ido olvidando toda esta sabiduría y todo este conocimiento que tenían los antiguos, y cómo al irnos alejando de ello cada vez vamos a peor, que digo yo, porque fíjate, nuestros edificios, nuestras ciudades, todo es que no tiene nada que ver a la armonización en la que estaba. De hecho, se hacen edificios en lugares que quizá estén, que pase debajo algún tipo de energía o red telúrica que nos siente mal, y hay gente en edificios que se encuentra realmente mal. A mí me gustaría hacerte una pregunta. Hemos estado hablando del Jardín de Rocas de aquí de Alfranca y del juego de la oca, pero hay una cosa que yo sé que por ahí que se llama la pata de oca, y también el tema de los crismones en las catedrales. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué significa la pata de oca y los crismones? Sí, Te lo oigo mucho, pero... sí, si te fijas, bueno, había una cofradía de maestros de obra que llevaban la pata de oca en el hábito, porque Sí. es un sistema de construcción. Y la pata de oca, si te fijas, tiene un eje horizontal y luego tiene, desde el centro, salen dos patitas, o sea, digamos, dos uñas, una hacia arriba en diagonal y otra hacia abajo. Si unes esas uñas, verás que te sale un rectángulo, que es el rectángulo que he comentado. Te está marcando la salida del sol en los solsticios. Entonces, por ejemplo, en el Camino de Santiago hay muchísimas iglesias que verás que tienen en el ábside, tienen 3 ventanas. Sí. Eso significa que las han construido con el sistema de construcción que le llamaban la pata de oca. ¿Tiene Luego algo tienen que ver la pata de oca con con las los corrientes. compañones franceses? Sí, claro, lo No. utilizaban también, sí. Sí, Vale, es un sistema de perdón. construcción. Hay muchos Vale. dólmenes que están construidos sobre corrientes de agua subterráneas que tienen esa forma. Tienen una corriente de agua central y luego tienen dos que salen en diagonal. A eso le llamaban, hay iglesias que verás que tienen, por ejemplo, en el Cañón de Río Lobos, allí la ermita tiene allí un dosel que viene la pata de oca, está allí impresa. Sí. Entonces, es un sistema de construcción. Tiene que haber unas corrientes de agua con esas condiciones para construir ahí. Si no existía esas condiciones, pero lo querían hacer, se han encontrado muchos dólmenes y ermitas que, como no estaba la corriente de agua, ¿qué hacían? Excavaban ellos unos surcos, construían la corriente, pero en vez de agua la rellenaban de cantos rodados, porque los cantos rodados llevan la información del agua. El agua es muy importante para los edificios porque hace de filtro y generador de energías. Y se lleva, creo entender que se lleva también pues lo que puede ser mala energía, ¿no? Lo que pueda estar estancado va fluyendo con este tipo de agua, con el agua que está así construido. Es un filtro que, claro, que el tipo de energía que se genera en un vórtice, por ejemplo, hay una red natural que en la Tierra, que cuando una línea de esa red se cruza con una corriente de agua subterránea, genera un vórtice de energía que más o menos mide unos 2.000 metros hacia arriba. Entonces, aprovechaban esos vórtices de energía para, a través de las corrientes de agua, pues hacían de filtro y digamos que armonizaban esa energía y a través de la geometría hacían que nos influyera en cosas para sanar o para lo que sea. Entonces,
deduzco de esto que hay lugares que están hechos pues como las ermitas, iglesias, y de diferente manera se pueden crear para diferentes cosas, para trabajar diferentes energías, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Tanto Hay, buenas hay, como malas. hay iglesias de sanación, de Ujú. iniciación, de iluminación, de manipulación. ¿Eh? Hay iglesias que te afectan a la psiquis, entonces lo que dicen allí pues te entra dentro. ¿Eh? Están Interesante construidas, eso. están construidas de tal manera ¿eh? que pues te afectan en una cosa u otra. ¿Eh? ¿Cómo se trabaja la geometría, Antonio? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué manera hay de trabajarla? Eh, lo primero que habría que hacer es un mandala. ¿Eh? Ujú, Hay que dibujar un mandala, ¿eh? Empezando siempre con los dos ejes, ¿eh? El cardo y el decumanus romanos, el eje norte-sur y este-oeste. Hay que hacer esa cruz y seguidamente marcar las salidas del sol en el solsticio de verano-invierno para generar el rectángulo, luego hacer el rectángulo lunar, luego generar un cuadrado y luego empezar a hacer trazados de círculos y, y hacer duplicaciones de ese cuadrado hacia adentro. Por ejemplo, en una iglesia románica, que son las más sencillas, vemos que tiene un rectángulo y luego tiene de ábside un cuadradito más pequeñito o un círculo. Bueno, pues ese cuadradito o el círculo es un cuadrado o un círculo del interior del cuadrado madre, que le llamamos. Hay un ujú. cuadrado madre, que es el generador de todo, y dentro de ese cuadrado se generan duplicaciones del mismo para trabajar y sutilizar. Eso lo que hace es hacer más sutil la energía ¿eh? Y también está vinculado con las distintas partes del cuerpo. ¿Eh? En el hombre de Vitruvio está marcado todo. Están marcadas las duplicaciones y a qué parte del cuerpo van. Entonces, ese ábside corresponde a unas medidas exactas de las duplicaciones del cuadrado madre. No sé si te he contestado. Sí, lo único que, claro, esto así dicho Es así, un pues poco... tendríamos que tener, bueno, supongo Claro, claro. que más adelante podremos ir desgranando en otros programas cosita a cosita, porque la verdad es que es apasionante y es complicado a la vez. Yo he asistido a alguno de tus Ujú, cursos y claro, es algo que hay que trabajar y que hay que profundizar y estudiar porque es complicado, es complejo. La geometría es muy apasionante, pero a la vez es compleja, al menos para mí, ¿no? Yo soy más de ujú. sentir y a la hora de plasmarlo, de hacer dibujitos y de hacer, por ejemplo, un mandala, me parece súper complicado porque hay que tener las medidas, etcétera. Javier, ¿querrías preguntarle tú algo? Una cosita, Sí, antes que me has comentado de los crismones, me has Sí, los dicho la pata de crismones, oca en es los cierto. crismones, Sí, es cierto. entonces el crismón es lo mismo, es una pata de oca. Si te Ajá. fijas, hay un eje norte-sur y Uh-huh. luego un eje este-oeste y luego tiene las diagonales marcando la pata de oca, las salidas del sol en el solsticio de verano y invierno. Ajá. También, si vas a diferentes iglesias, verás que esas diagonales no tienen la misma anchura. En una Sí, son, es cierto. respecto al eje este, verás que están más cerca del este o más lejos. ¿Eh? Lo cual está marcando al maestro, el maestro constructor, ahí ha puesto la firma con que construyó la iglesia. ¿Eh? Uh-huh. Siempre hay... Entonces, verás que en el eje norte-sur, verás que arriba está la P y abajo suele haber una serpiente. Entonces, Uh-huh. la P es de lo cósmico, ¿eh? Que viene del cielo, la serpiente
es el símbolo de las energías telúricas, y luego está el alfa y el omega, que es el principio y el fin. Eso es lo que representa un crismón. Entonces, por ejemplo, después de la construcción de la iglesia, el maestro constructor ponía su firma, qué energías había utilizado, y así el que venía después sabía lo que había hecho el creador de la iglesia. Y una pregunta, si están a la inversa, si está la P abajo y la serpiente arriba, ¿tiene algún significado? No, hombre, la P suele estar arriba siempre. ¿Siempre? Sí. Siempre. Y ahí abajo hay una serpiente o una S, que es una serpiente que representa las energías telúricas. Claro, la energía telúrica que sube como si fuese la columna, ¿no? Nuestra columna también, porque en nosotros también está esa geometría. Sí, claro, también. Por ejemplo, veréis representado siempre a San Miguel, que San Miguel siempre está con una lanza o está con una pala o con un bastón, pero está manejando a un dragón, a una serpiente, siempre está controlándolo, porque está manejando las energías telúricas. Luego está San Jorge, que es el que mata al dragón, porque ya él se ha elevado. Ajá. Sí. Sí, dijéramos que ya ha dejado lo terrenal, lo terrenal. ha dejado lo terrenal y él se eleva. Fíjate que hay tanta simbología que se nos oculta que realmente no lo sabemos. Vamos a los lugares y solo miramos, pero sin ver realmente, sin ver lo que nos estaban hablando, y los antiguos nos lo dejaron todo plasmado en muchos lugares. Javier, ¿quieres hacer una pregunta? Yo te quería preguntar, Antonio, si cada persona tiene su propia y peculiar geometría natural. Sí, cada persona tiene dos tipos tiene su geometría corporal, que también en el hombre de Vitruvio, famoso, que está con los brazos abiertos, ahí nos está marcando proporciones, puntos energéticos, cosas, todo relacionado con la geometría. Con la geometría que estamos hablando. Que por ahí hablan de geometrías sagradas, pero esto es realmente la auténtica geometría, porque es natural, esto lo lleva la naturaleza impresa, ¿no? Entonces, las medidas nuestras, de lo que miden con los brazos abiertos de dedo a dedo, nos está dando unas proporciones, la longitud de las piernas, todas las medidas nuestras están generando una geometría que estaremos más armonizados o menos. Para estar armonizados con la naturaleza, una proporción ideal sería el número de oro, el 1,618. Pero como no todos somos iguales, pues cada uno tiene un tipo de vibración inscrito por la geometría de su cuerpo. Y luego nos influye mucho en la vibración que nosotros vibramos, que es el día que nacemos. Porque ese día el Sol salió en unos grados del norte, que el Sol se llama Azimut Norte, y activó el Sol ese día un tipo de vibración en la Tierra que eso lo llevamos inscrito toda la vida. Hoy, ahí está el hombre de Vitruvio. Sí. Entonces, el Sol nos activó ese tipo de energía que deberíamos de vibrar con ella para estar bien toda la vida. ¿Qué pasa? Podemos hacerlo o no. Si, por ejemplo, vivimos de otra manera a esa vibración, nos vamos a encontrar mal. Si tú has nacido para ser muy buena persona, pues no puedes hacer nada malo. Porque si haces algo malo, no vas a estar bien.
Si el sol ese día te activó tu círculo del aire que te activa el corazón, pues tienes que dedicarte a los demás. Si eres un egoísta, pues esa persona se va a encontrar mal. Entonces, ¿Y tenemos ahí... cómo se descubre, Antonio? ¿Mediante algún tipo de carta Claro, astral o...? hay una fórmula para calcular en cada día del año por donde salió el sol. Y a través de eso pues hay que generar el rectangulito famoso, el rectángulo Sí. solsticial, y ver qué tipo de vibración activó el sol ese día. Y Ajá. si vives en consonancia con eso, pues vas a estar bien. Te vas a encontrar bien, no vas a tener desequilibrios. Un armonizador potente, por ejemplo, es hacer ese rectangulito y llevarlo colgado para estar en Ajá. esa vibración. Por ejemplo, un detalle curioso que es la firma de Alfonso I de Aragón. Si la buscáis, veréis que es un rectángulo que tiene 4 circulitos en las esquinas y una crucecita en el centro. El símbolo de Alfonso I, la firma, era el rectángulo solsticial. Qué bueno. Claro, Es muy entonces curioso. por esto, para hacer, por ejemplo, proyectos o logos y tal, también se usaría este mismo, como lo que acabas Sí, de sí, hablar, ¿no? El ejemplo de hacer. Muy claro, curioso todo esto. Es muy... claro, Y, sí. y, por ejemplo, a mí hay una cosa que bueno, tenemos poco tiempo ya en el programa y esto haremos otro programa porque siempre se nos quedan cortos porque los temas son apasionantes. Pero, por ejemplo, a mí hay algo que siempre he soñado desde muy pequeña y me trae un poco por la calle de la amargura, que son los laberintos. Porque me gustan y a la vez no me gustan, porque es algo que no los llego a entender. ¿Qué tiene que ver los laberintos, por ejemplo, con todo este tema de la geometría sagrada? Sí. Un laberinto lo que hace es centrarte y alinearte. Tú al recorrerlo, si te das cuenta, vas a ir de lado a lado, vas a ir hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces te va equilibrando las energías para que tu canal central se equilibre y te centre. Esa es la misión de un laberinto. Luego también depende qué parrilla han utilizado para construirlo, pero que lo de las parrillas ya se puede hablar otro día. Sí, sí. Depende de qué parrilla han utilizado, ese laberinto pues también va a tener un efecto en nosotros. Por ejemplo, en la Alfranca, que has comentado, en el Parque de Rocas, Sí. Allí construimos un laberinto y es un laberinto de sanación. Entonces, Sí. tú, al entrar en el laberinto, hay como una casillita que se tiene que poner ahí una persona, un testador con unas varillas, y otra persona va a recorrer el laberinto. Entonces, donde el testador le marque el laberinto, esa persona se tiene que parar ahí, porque la tierra va a sanarle la parte del cuerpo que tiene enferma. Por ejemplo, en ese laberinto de sanación tiene una zona que corresponde al hígado. Entonces, si tú tienes mal el hígado, al pasar por allí, la persona que pasa lo va a notar, pero si no es muy sensitivo, tenemos al testador, que es el que lo marca, que está metido en un cuadradito que corresponde a la vesícula biliar. Entonces, él es el que va a indicarle dónde debe de ir parándose para que la naturaleza trabaje el cuerpo y le ayude a curar. Vale. O sea que dijéramos que todo esto de la geometría, para que a nuestros oyentes les quede, aunque hagamos más programas acerca de este tema, es algo que se puede utilizar para nuestro beneficio y para el beneficio de la naturaleza.
por para el supuesto, beneficio de todos los seres, ¿no? Y para claro, nosotros claro, mismos también. Muy bien, claro, muy bien. por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, pues Nos, como creo, sí, sí, dime, dime. eso que a través de la geometría nos ayuda a vivir bien, a tener una buena vibración, y a encauzar nuestra vida hacia donde deberíamos de ir. Se puede tanto utilizar para nosotros físicamente, naturaleza, lo que es nuestros hogares, para que puedan estar bien armonizados, nuestros negocios, para todo, Claro, ¿no? para todo, Hospital. sí. Muy bien, Y pues luego, y luego el salir al campo también es muy importante porque el tema de los árboles es muy sí, importante. Porque, con todo esto que hemos estado tanto tiempo encerrados, la verdad es que ahora que yo creo que es muy importante que pudiéramos salir, o sea, que claro, podamos claro, estar en contacto con la naturaleza. Dime, dime. un árbol genera también su geometría, eh, tiene unas puertas energéticas que hay que pasar, ponerte en armonía con el árbol, meditar con el Pedirle árbol. permiso, Sí, sí, pedirle permiso. hay árboles que no te dejan acercarte a él y otros sí. Claro. Esto lo hablaremos en otro programa, cómo saber si el árbol quiere ser abrazado, quiere que entres en su campo energético o no quiere darte permiso. ¿Vale? Eso se Sí, lo sí, dejamos sí. a los oyentes para otro programa, si tienen ganas de escuchar. Vale. Javier, ¿quieres comentar algo más acerca de antes de finalizar el programa de hoy? Sí, Javier, bueno, hola. nos quedan 5 o 6 minutos. Fíjate Vale. que en la pandemia, en lo más crudo de la pandemia, se cerraban los parques. Fíjate, bueno, Ujú, a nivel epidemiológico es un disparate, fue un disparate, a nivel biológico también, a nivel social también, y a nivel de geometría natural todavía más disparate. Eh, ujú. Antonio, todos estos conocimientos, porque ahí me da la impresión que la arquitectura actual y la de hace unos cuantos años para acá, muy funcional, pero yo la veo muy basada en los materiales. Todos estos conocimientos que tú nos estás esbozando, ¿eso se enseña en las escuelas de arquitectura? Por supuesto que no, claro. Es que es una pena. Nada, Es que claro, es un claro. conocimiento que no se está transmitiendo a nivel de educación oficial. Nada, es un conocimiento que se quedó ahí, anclado, y que se ha ido transmitiendo, a través, oralmente, a través de los maestros de obra, que lo iban transmitiendo y lo conoce muy poca gente. ¿eh? Y a lo mejor realmente los que lo conocen lo tienen ahí como oculto, pues porque vivimos en el materialismo. Entonces, hacer una construcción, lo importante es ganar dinero, no es la calidad de la vida. Efectivamente, fíjate que a mí siempre me llama la atención y es una constante con la que me estoy encontrando cuando eh, entro en contacto con todos estos temas, el tema de la energía. Es algo común en todas las culturas, en la maya, en la azteca, en la cultura egipcia, Sí, claro. en la cultura china, japonesa, Claro, que no tenían, bueno, nadie se ha preguntado nunca por qué las pirámides siguen ahí en pie, eh, el acueducto de Segovia romano sigue ahí en pie y tantas otras obras que están resistiendo miles y miles de claro, años sin, sin materiales adhesivos ninguno, piedra sobre piedra, y nadie claro. todavía se ha preguntado por qué. Pues Sí, 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 aquí sí. tenemos una de Y, las razones, ¿no? y antiguamente las ciudades se construían, una ciudad entera se construía en base a la geometría natural. ¿eh? Zaragoza está hecha así, el centro, ¿verdad, Antonio? El Claro, centro de Zaragoza. las ciudades romanas, lo primero que hacían era llevar ganado, ¿eh? para comprobar que realmente estaban sanos. Entonces buscaban un sitio sano y luego mandaban a los geomantes, que eran los sacerdotes que marcaban el lugar donde construir. Y luego el sacerdote de Cumanus era el que construía el eje, el cardo.
norte-sur, este-oeste, el punto central, y a través de Zaragoza, por ejemplo, tiene las murallas romanas, que trazas un rectángulo por el borde de las murallas romanas y te da 1,59, que son las salidas del sol en el solsticio de verano y de invierno. Y luego ese rectángulo está orientado al solsticio de invierno. El eje, por ejemplo, de la Catedral del Aseo, en Zaragoza, pues se está marcando 57,8 grados, que es por donde sale el sol en el solsticio de verano. Todo está construido así. Y sin embargo, hoy, Antonio, todo está construido de tal manera que lo que hemos conseguido son construir ciudades hostiles, Claro. que las adornamos con pulmones verdes, un poco de cara a la galería, pero que eso no tiene nada que ver como se suele construir pues en otras civilizaciones, ¿no? De hace miles Claro, de años. claro. El otro día estuve en casa de unos amigos que dice que dormían muy mal y tal. Claro, estaban durmiendo encima de una falla. Entonces, claro, eso para el cuerpo es malísimo, pero malísimo. Se levantaban todos los días destrozados. Fíjate, Claro. curiosísimo. Sí, Maika. Sí, Maika, ¿querías comentar algo? Sí, no, estaba a raíz de lo que estabais comentando, ¿no? De las ciudades. Fíjate que incluso si observas las calles, de cómo están construidas, hay árboles que aunque pongas árboles, hay árboles que están totalmente anémicos y enfermos, según en qué calles las pongan. Y estoy convencida de que es por esto, porque la vibración de esos lugares no es buena y los va enfermando. Sin embargo, aquí en el Teatro Romano hay un árbol que además Antonio lo conoce, está donde yo vivo, al final de la calle hay un árbol que está puesto en un lugar específico que genera una energía, bueno, pues es el más grande y hermoso de toda la zona. Sin embargo, en otros lugares están los árboles que dices, este árbol no crece porque está anémico, le llega una energía mala y es por eso, porque hemos olvidado todo este origen de la construcción y de tantas cosas de estar en contacto con la naturaleza y con las energías del universo y las energías de la Tierra. Claro. A ellos les afecta, a nosotros pues también. Como También. decía Antonio, estos amigos que no podían dormir, normal, que estaban encima de una falla, pues imagínate. Exactamente, sí. Claro, al final pues pueden enfermar. Exacto. Sí, sí. Pues nos queda un minuto escaso, Maika. Bueno, pues mirar, yo quiero comentar que este va a ser uno de los muchos programas que le vamos a hacer a Antonio, que vamos a tener, porque me apasiona el tema, igual que con otros invitados. Se nos queda muy cortito. Hablaremos otro día acerca de esto. ¿Dónde podemos encontrarte, Antonio? ¿Cómo podemos encontrarte? Para poder... Bueno, si queréis os puedo dejar mi correo electrónico, antonio.geometría@gmail.com. Vale, de todas maneras, como siempre decimos, debajo de la descripción del programa dejaremos tu dirección también, ¿vale? Para que la gente lo pueda consultar. Y también recordar a todos nuestros oyentes que tienen un correo electrónico al que se pueden dirigir, que es maicarradio@gmail.es. Ahí podéis hacer todas las consultas. Y en próximos programas también, pues si hacemos algún tipo de viaje contigo o algún tipo de curso, también se lo informaremos. Y darte muchísimas gracias porque esto es una cosa apasionante que a mí se me hace corto. Me encantaría estar hablando más porque yo contigo he presenciado esos cursos y he visto esos lugares y esa energía. Y bueno, que la gente se quede con eso, con que la energía, la geometría sagrada se puede usar para beneficio de nosotros, de todos los seres y de la naturaleza también. Así que nada, si queréis decir algo más, yo ya me despido y el próximo programa va a estar muy interesante, también va a ir un poquito al hilo de esto, porque tendremos a un invitado que nos va a decir lugares donde están este tipo de energías, lugares mágicos, ¿no? Lugares con magia, que además Antonio lo conoce. Así que te doy muchísimas gracias, Antonio, por estar con nosotros, por habernos... Nada, hombre, a vosotros por poder compartir
los pocos conocimientos que tengo sobre geometría. Madre mía, pocos son muchos, yo creo que son muchos. Poquísimos porque es muy complejo y no paras de aprender, claro. Muchas gracias, Pero bueno, Antonio. está bien que se pueda ir plasmando. Y gracias a Javier un día más por estar y a todos nuestros oyentes por escucharnos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas Chao. gracias. Chao.